Ok, muy buenos días. Voy a compartir la presentación. Está compartida mi presentación. Sí, profe, ahí la vemos. Bueno, muchas gracias. ¿También me escuchan bien? Ok, Sí, ok. profe, también. Continuando con el tema de establecer el tamaño de sectores, subsectores, en otras palabras, cuántos vehículos requiero para recoger la basura de una comunidad, partiendo de unos datos debidamente confirmados y reales de la situación que se tiene en el cantón o en el sitio donde se vaya a planificar recoger los basuras. Y también decir cuántos subsectores hay, con el fin de que, partiendo de esos subsectores, voy a diseñar cómo es el esquema de la ruta de recolección, cómo es que el vehículo se va a transportar o se va a realizar la parte operativa de recolección de los residuos que se presenten en cada una de las áreas donde corresponde el subsector que se está calculando. Entonces tenemos características, entonces datos muy esenciales y a manera de ejemplo voy a tomar el mismo datos del anterior ejercicio. El número de la población, el total de área, el área comercial y el área residencial. Voy a establecer que la densidad de la población en la zona comercial es estos valores, este valor, y en la residencial este valor. Entonces, hasta aquí son los mismos datos del ejercicio anterior. Igualmente, estamos diciendo que la PPC en la parte comercial es 1.75 kilogramos habitante día y en la residencial 0.875 kilos por habitante día. Estos datos todos son iguales al caso anterior. Y también asumimos que el vehículo que vamos a elegir va a ser de 22 yardas para recoger basura comercial y para recoger basura residencial. Les había dicho de que tomar esa decisión de ese volumen para esta capacidad de tantos metros cúbicos y que dependiendo de la famosa grado de compactación que ese vehículo tiene, va a ser el peso de él. Entonces, un vehículo muy grande es para una zona relativamente plana y con vías buenas, ¿sí? En zonas de alta pendiente, pues no debemos de tener un vehículo muy pesado, o sea, vehículos grandes. La densidad, estoy diciendo que es la misma que se tiene en el caso anterior. Esta densidad, ¿cómo se sabe? El vehículo, con su hoja técnica, él debe decir muy claramente cuál es su capacidad de la caja, cuál es la capacidad, debe decir cuál es el grado de compactación, debe decir cuál es el peso del vehículo vacío, ¿sí? Y también se puede calcular cuál es el peso del vehículo más, más la basura que lleva. Si el vehículo va al 100% lleno, entonces el vehículo tiene un peso de tanto. Tengan claro que cómo el relleno sanitario cobra la disposición final, la cobra a través de toneladas. Entonces, todo relleno sanitario tiene una báscula, todo vehículo pasa por la báscula y pasó el vehículo y fue a depositar al relleno. A la salida se le hace el peso y se tiene la diferencia de cuánto fue la basura que depositó o llevó al relleno. Y por eso le están cobrando respectivamente. Entonces, el relleno sanitario tiene esa cualidad de cómo cobrar por el servicio. ¿Ve? Entonces, aquí, en este caso, estoy cambiando la frecuencia de recolección. En el anterior era que se recogía de lunes a sábado, o sea, 6 días a la semana. Aquí estoy diciendo que en el sector comercial
C, la frecuencia es 5 veces por semana. Y aquí es una vez por semana. Entonces, se está yendo al sector comercial lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y al sector residencial se está yendo una vez a la semana. Una vez a la semana. Y el número de viajes factibles de realizar por camión durante la jornada de trabajo siguen siendo 2. ¿Ya? Y el sitio de exposición final me está diciendo que funciona de lunes a viernes. Por eso, este proceso de que la basura solamente se puede estar recogiendo de lunes a viernes. Entonces son los cambios que se hacen. Entonces, pues vamos a tener como la misma dinámica del ejercicio anterior. Entonces vamos a tomar que el servicio de recolección se presta de lunes a viernes. ¿Ya? La producción es de 7 días que tiene la semana. La cantidad de basura se distribuye en 5 días que se realiza la recolección. ¿Vamos? 7 días es el tema de que se produce la basura, aquí semana, perdón, y son 5 días laborales. Entonces, aquí se tiene que decir que en esos 5 días se está recogiendo una fracción de todos los 7 días. Y el área que se tiene, la densidad de población por área y la población. Caso comercial. Entonces, la cantidad de toneladas que se estarían recolectando, que se estarían produciendo en ese caso. Un segundito. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Que pase, por favor, sí, gracias. Me disculpan, es la llamada de la señora que nos colabora aquí con la limpieza. Entonces, está la cantidad de residuos que deben recogerse. ¿Sí? Bajo los parámetros que se dieron. ¿Cuál es la capacidad del vehículo? La capacidad del vehículo sigue siendo la misma. ¿Cuántos son sus metros cúbicos por viaje y cuál es su grado de compactación? O sea que a ese vehículo le caben 10.8 toneladas, 100% lleno, está lleno. Esa es la capacidad de vehículo. Entonces, ¿cómo tenemos los subsectores en la zona comercial? Entonces decimos de que hay una cantidad de residuos sólidos producidos que hay que recolectar, ¿sí? Hay un vehículo que tiene esta capacidad y estamos diciendo que se hace un viaje por subsector día, ¿sí? Entonces, esa basura con ese vehículo habría que tener 2 subsectores. Entonces, esta cantidad de basura se produce en 2 subsectores porque el vehículo tiene esta capacidad. A menor capacidad hay más subsectores. A mayor capacidad, menos subsectores. ¿Sí? O sea, si el vehículo es más grande, este valor daría menos. Si el vehículo es más pequeño, este número de subsectores dan más. ¿Sí? Y depende de la producción. Y la producción depende mucho de este dato, de cuáles son los días laborales que se están realizando, cuál es el área total que yo tengo, cuál es la densidad que tengo y cuál es la producción per cápita. ¿Sí? Si yo tengo que no recojo, que recojo desde lunes a sábado, una vez a la semana, hablamos de 7 cestos. Cuando yo digo por allá, no se recoge sino basura una vez a la semana, entonces este valor es 7. ¿Cierto? Sí, porque la basura se está acumulando toda la semana en la residencia. Buenos días. Entonces, todos estos datos, a medida que suben, mayor producción, menor área, menor densidad, menor producción per cápita, menor dato. Entonces, aquí vamos en el caso que estamos teniendo por la zona comercial 2.25 subsectores. Cada compactador ofrece el servicio, entonces tenemos que calcular el número de subsectores comerciales para establecer cuántos sectores debemos tener en ese caso.
¿Qué pasa acá? Que son 5 días a la semana que se trabaja. Se están haciendo 2 viajes por día compactador, que dan dato. Y resulta que hace 5 viajes, subsector, semana, en comercio. Entonces, esta ecuación nos dice que hay 2 subsectores por cada compactador. ¿Qué lo quiere decir eso? Que cada vehículo, ¿sí?, puede atender 2 subsectores. Vamos a este caso de que tenemos tantos subsectores y tantos subsectores por compactador. Esto quiere decir que necesitamos 1.25 compactadores, que es lo mismo que decir un sector o un compactador. ¿Ya? Entonces vamos ahí en ese sentido, ya definimos un sector o un compactador. Entonces ahí tenemos área. El área comercial son 40 hectáreas y nos está diciendo que es un sector. Entonces el sector se va a hacer en 40 hectáreas y atiende 2 subsectores. Pasa lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Okay? Pero más adelante vamos a ver qué nos está ocurriendo. Entonces ya tenemos nuevamente para este ejercicio, con los cambios que hicimos, que va a ser un sector, que lo estamos aquí, estamos planteando, que de 1.25, 1,125, lo ponemos en un entero, 1. Vamos al caso residencial. La basura se acumula durante 7 días. ¿Por qué? Porque la recolección es una vez a la semana. En el anterior ejercicio decíamos, vamos 2 veces a la semana. Aquí es una vez a la semana. Y continuamos que el vehículo realice dos viajes por día. Uno en la mañana y otro en la tarde. Puede también llegarse a decir, el vehículo no va a ser sino un viaje. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un viaje porque los residuos sólidos de Cartago, ¿sí?, se llevan al relleno de Acerrí. Resulta que ese vehículo recoge en la mañana la capacidad total y para transportarse desde Cartago hasta el relleno de Acerrí por la situación vial se me está demorando ida y vuelta 2 horas. Entonces no puede realizar 2 viajes al día por las características de que el relleno queda muy lejos. ¿Ya? Entonces es una condición que tenemos que plantear. Entonces no se hace sino un solo viaje, por las condiciones propias de cada caso. Si el sitio de exposición queda muy lejos, esto puede implicar que el vehículo tiene que gastar mucho tiempo en ir hasta el sitio de exposición. ¿Ok? El cálculo que hacemos es el mismo. El número de hectáreas, la densidad, la producción per cápita y 7 días son, ojo, 500 y punta. Nos dio por allá 300 en el anterior ejercicio. Y aquí no hay sino una sola recolección, porque no se hacen 2 veces a la semana. El número de subsectores, entonces calculemos en este caso, ¿cuál es? Toda esta producción dividida por la capacidad del vehículo. Con esto nos está diciendo que tenemos 71 subsectores. O sea, ese es el número de subsectores que vamos a tener en el sector residencial. Cuando en el comercial tuvimos que eran 2. Cada camión pasa lo mismo. Atiende un número de subsectores. Entonces vamos a ver cuántos subsectores atiende un compactador. Habla de la misma ecuación. 5 días a la semana, 2 viajes por día, y no hacemos sino un viaje subsector semana. ¿Qué hicimos en el otro caso? 5 viajes subsector semana. En el comercio, 5 viajes. Aquí son 5 días, 2 viajes por día, pero no solamente no se hace sino un solo viaje. ¿Ok? Entonces nos dice acá que son 10 subsectores para un compactador. Sería capaz de atender. Tanto, el dato que tenemos de subsectores es este valor de 5071 y son 10 subsectores que ya lo vimos. Entonces esto nos da un 5 y nos está diciendo que se aproxima a 5 compactadores zona residencial. En otras palabras, 5 compactadores o 5 sectores. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto?
¿Cuánto es el número total de subsectores? Pues tenemos 5 compactadores, 10 subsectores atiende un compactador, luego vamos a tener en total en la zona residencial 50 subsectores que son atendidos por 5 vehículos y cada vehículo atiende 10 subsectores. Zona residencial, a continuación, vamos a ver qué tenemos. Tenemos un área de ¿cuánto? 600 hectáreas. Entonces vamos a hacer la distribución, de ese sector 2, ¿sí? Zona residencial, donde tenemos 600 entre 5, ¿sí? Nos da 120 hectáreas para el sector 2, compactador 2. Pero ¿qué pasa? Que ese sector 2 o ese compactador 2 va a atender 10 subsectores. Entonces, cada subsector 120 entre 10 es 12, 12, 12, 12, 12. Y así sucesivamente va a ser el 3, el 4, el 5 y el sexto compactador. ¿Por qué? Porque tenemos 5 compactadores en la zona residencial y tenemos 1 en el comercial. Entonces, ¿qué es la distribución? Claro, que dice acá, dice que en el subsector 2.1 hace el primer viaje el lunes y en el subsector 2 hace el segundo viaje el lunes y así sucesivamente. Entonces aquí está toda la semanita que puede elaborar haciendo todo el viaje. ¿Ya? Entonces hace los 2 viajes el lunes, hace los 2 viajes el martes, hace los 2 viajes el miércoles. Entonces está recorriendo 120 hectáreas ese vehículo. ¿Qué pasa? Son muchos. Entonces habrá que establecer realmente si sí lo hace por la densidad que hay, ¿sí? Por la cantidad de personas que hay en ese tramo, nos dice, ahí hay capacidad para realizar 12 rutas, 10 rutas, para realizarlo en 2 viajes por día, y trabaja el vehículo en ese caso. ¿Ya? Quiere decir, está muy concentrada la población y muy concentrada la producción, de acuerdo a los parámetros o los datos que se dieron. Entonces ya tenemos los 2 datos y vamos a hacer un resumen. El famoso, vamos al resumen. Carga por viaje, zona comercial. Dijimos que eran 20 hectáreas, ¿sí? Que eran 2 subsectores. La densidad, la producción y la basura que se produce en 7 días se recoge en 5 días. 12 toneladas, 12.25. Esa es la basura que se está produciendo en ese subsector de 20 hectáreas, se está produciendo, que son 12.25. ¿Ok? En el caso de la basura de las viviendas es 5 días. Entonces, 12 se acumulan 5, se recogen 5 días, 7.87. Capacidad. La capacidad tenemos el siguiente. Sector comercial. Tenemos que se produce para recoger en ese subsector 12.25 toneladas, pero el vehículo no tiene sino esta capacidad. Luego hay un exceso. Estamos viendo que el factor de carga es 112%. Pero aquí tenemos un pleito de que no nos cabe esta basura que es necesaria recogerla en esta capacidad que tiene el vehículo. Y en el caso de recolección residencial nos da que es 72.4. ¿Qué debemos hacer? Jóvenes. Mire el tema que encontramos acá, en el sector comercial. Nosotros hicimos este valor acá y encontramos un pleito, aquí. Hicimos de que este valor lo pusimos a 1. ¿Sí? Y nos encontramos que esas hectáreas, esos subsectores, era solamente un sector, un colector. ¿Sí? Y nos da, el tema nos da acá, perdónenme, discúlpenme, vuelvo.
Acá nos encontramos este problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo para que esto dé máximo 100? No puede dar más de 100. ¿Sí? Ya este valor me está diciendo que en el sector residencial, esos 5 sectores están debidamente de que no se me pasa la capacidad del vehículo. O sea, que el vehículo va con un porcentaje vacío. Entonces, hagamos una corrección. El servicio de recolección se presta de lunes a viernes, como se dijo. Y hay producción de basura 7 días y se recoge en 5. Entonces, el cálculo vuelve a aparecer el mismo cálculo. Vuelve a aparecer el mismo cálculo. Se vuelve a aparecer el mismo cálculo. Y se tiene el mismo cálculo acá. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros acá? Y llegamos a este caso lo mismo. Y llegamos a esta situación. Llegamos a esta situación acá. ¿Sí? La experiencia le puede estar diciendo a uno, no, ojo, con este valor, más bien coloquémoslo a 2, a ver qué pasa. Pero si lo hicimos a 1, encontramos aquel problema cuando pusimos 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya haciendo ese cálculo, tenemos 40 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que hay dos sectores. Entonces, como hay dos, hay el sector 1 y hay el sector 2, ¿sí? Entonces ya el área no es 40, sino 20 por su sector. Y como hace 2 viajes, un viaje en la mañana, un viaje en la tarde, y atiende de lunes a viernes. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos 2 vehículos en comercio y tenemos 5 en residencial. Ya los tenemos en eje claro. Entonces hagámosla al resumen. Entonces vamos al comercio. Ya no son 20, que teníamos 20 en este caso, que eran 2 subsectores, sino que ya son 4. Entonces son 10, da 6 la capacidad, aumentándole a un sector más. Pero hacemos el cálculo y nos dice que esto es 12, serían 12. Hacemos el mismo de la residencia, que ya lo calculamos, y hacemos nuevamente el cálculo y tenemos que para el sector comercial con este valor tenemos 56.35 y 72.42. ¿Ya? Estamos planteándole a ese cálculo de ese número 1 punto tal, pusimos dos vehículos. Con uno no somos capaces. Con uno no somos capaces con esa capacidad de ese vehículo. ¿Ya? Entonces, vuelve a aparecer el resumen y me dice a mí acá que ya son 2 sectores comerciales, son el área de cada sector es 20, el número de sus sectores es 4, el área de cada sector es 10, ¿sí? Entonces ya queda acá que esta capacidad varía y este es los porcentajes. Este se mantiene y este es el 9. Conclusión, aquí tenemos que es necesario tener 7 subsectores, que son 7 vehículos, para 54 subsectores y podríamos trabajar con 8 compactadores. ¿Sí? ¿Qué puede pensar cualquiera de ustedes, compañeros, en este caso? ¿Ustedes qué harían en este caso? ¿Sí? Para aumentar estos valores, de que no se dé tan bajo estos porcentajes, que estén por encima de 80, por decir algo. Oigo sugerencias. Jóvenes. Oigo sugerencias. ¿Quién aporta? ¿Cómo resolvemos ese pleito de que tenemos esa segunda condición, donde tenemos dos vehículos en el comercio y 5 en el sector residencial, pero nos están dando unos porcentajes de que el vehículo va al 52% de su capacidad para el comercio y un 72% para el residencial? ¿Qué otro cambio harían ustedes? ¿Qué otra propuesta se podría manejar?
No podemos cambiar el problema del relleno porque es una condición de otra institución, por decir algo. El relleno planteó, no voy a trabajar sábados y domingos, punto. Y esa condición se traslada para el sistema de recolección. ¿Qué cambio le puedo hacer yo a la recolección para mejorar ese porcentaje? Le escucho. ¿Quién aporta algo? Pero no preguntar directamente. ¿Quién se atreve a dar alguna sugerencia? Mire que estamos partiendo de una información real. Los datos son esos. Pero yo puedo plantear situaciones de que puedo cambiar algo. Mire que a mí me cambiaron lo del relleno, ¿sí? ¿Qué pasaría si me cambian el relleno? No me cambian el relleno y está de lunes a sábado y yo tomé la decisión que en el sector residencial se va a recoger una vez a la semana. Por ejemplo, yo a ese ejercicio también le puedo plantear el cambio de que, ojo, al sector residencial no voy a ir solo una vez a la semana, porque estoy yendo dos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sí? A ver, ¿qué planteamiento? Por favor, sí, dígame, Valeria. Bueno, sí. Si dejara pasar como 2 días y solamente uno, no es como que se va a acumular más cosas, o sea, como Se más va a acumular residuos. más cosas, a ver, no, es saber qué pasa. ¿Qué pasa? Les planteo eso, que este ejercicio, el ejercicio que estoy planteando, yo le puedo hacer algunos cambios. ¿Sí? Yo lo hice ya, lo hice con dos, ¿sí? Que la comercial la recojo todos los días, de lunes a sábado, porque el relleno trabaja los sábados también. Y el sector residencial igualmente. Entonces, los dos los tengo iguales porque pongo a trabajar los carros los 6 días de la semana, pero le digo al sector comercial haga 2 viajes, al sector residencial haga 2 viajes. ¿Ya? Y ahí me dio un número de vehículos. ¿Qué pasaría? Hágase la suposición de que Cartago estaba llevando la basura al relleno de Cóncavas en Paraíso, así como antes de la pandemia. Antes de la pandemia, Cartago llevaba los residuos sólidos aquí a Paraíso, ahí a Cóncavas, que le queda ahí de la zona urbana, le queda del centro de Cartago, pueden quedar 2, 3, 4 kilómetros máximo. Entonces, esos vehículos de Cartago podrían hacer 2 viajes. Muy bien, claro. Como hubo un pleito con el relleno de Paraíso, entonces se tuvo que ir Paraíso y Cartago para Cerril. ¿Sí? Entonces, me di cuenta yo legalmente, porque Paraíso me lo contó, de que al relleno de Acerrí que vamos a conocer, el carro no era capaz de hacer sino un viaje. Entonces, Paraíso pudo haber tenido un pleito ¿de qué? De que necesitaba carros para atender ese proceso. Ok. Entonces, a este ejercicio ustedes también pueden cambiar ya. Yo ya le hice un cambio, ¿sí? Y llegué a una solución. Le pueden hacer otro cambio, es decir, vamos a cambiar un poco el fenómeno de la comercial, no lo quitemos. Es mucha población y todo aquello. Vamos a decirle a la comunidad, vamos a recoger la basura una vez a la semana. El Guarco lo hace una vez a la semana y no ha tenido problemas en el sector residencial y comercio, porque no es tan comercial el Guarco. Cartago de pronto sí, es muy comercial. Entonces no le puedo quitar, debo darle que todos los días debo estar recogiendo y llevando basura de los residuos al relleno.
Amén. Entonces, el primer cambio que yo le haría a ese problema es ese. Una vez a la semana residencial. ¿Qué pasa? Ya le hice yo un cambio de problemas de relleno. Y yo esto lo estoy haciendo en este caso, estoy dejando la misma población, ¿sí? Para que veamos el pleito, pero yo lo que podría plantear es que en un pueblo pequeño, digamos que un pueblo pequeño de 50.000 habitantes o menos, ¿sí? Que tiene la obligación de tener un relleno porque no hay un relleno. Bueno, el ejemplo de Costa Rica es muy delicado. Hay municipios que están llevando residuos sólidos de la zona sur hasta acá a Cartago, al relleno de acá de Cartago, el de Paraíso, de Cóncavas, y otros municipios llevan basura hasta al relleno sanitario de Miramar. El relleno sanitario de Miramar queda en Punta Arenas, en la vía que va a Cañas. ¿Sí? Algunos que han ido por allá de pronto ven algún aviso, aquí es el relleno, pues parque ambiental, Miramar y todo ese cuento, que queda después de la entrada creo que es para Miramar, para ese cantón. Entonces, ¿cuántos kilómetros hay pongámosle de Pérez Celedón, por la vía costanera al relleno de Miramar? Hay 100 kilómetros de ida y 100 de venida. Son 200, pero lo están haciendo. ¿Sí? ¿El costo cuánto será? ¿Por qué? Porque en la zona sur no suspendieron, cerraron todos los rellenos sanitarios o los vertederos que habían allí. ¿Ya? Entonces, son ejercicios de hacer, mire que, ¿cómo yo voy a poner un carro recolector? Y voy a hacer un paréntesis acá, de traer los residuos sólidos desde Punta Arenas, desde Pérez Celedón hasta allí. Ustedes fueron a una charla, creo que fueron a una charla algunos, que vi yo allí, que en Pérez Celedón se tiene un programa de compostaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Pérez Celedón tuvo que montarse en ese programa de compostaje para tratar de tener que llevar menos basura al relleno sanitario de Miramar. Ok. Entonces, volviendo al caso, en este momento, ¿qué pueden plantear ustedes? A ver, ya, ¿qué cambio pueden hacer? ¿Hacer 2 viajes a la semana? Puede ser. Yo lo puse una vez, ojo, lo puse una vez, ¿sí? El cambio mío fue 5 días, porque el relleno no funciona y no 5 días. Ese fue el primer cambio que hice. Y el segundo cambio que hice es que para una zona residencial es un viaje por semana, ¿sí? Puede ser que entonces digan, no, sigamos con 2 viajes por semana en la zona residencial. ¿Ya? Ok. ¿Qué otra posibilidad puede darse? Tengo una zona, estoy en la zona, estoy en un cantón con condiciones viales muy buenas. Tuve un vehículo compactador de 23 yardas. En el mercado hay de más capacidad. ¿Será que un vehículo de mayor capacidad, que lo hay en el mercado y que se amolde, que se acomode a las condiciones viales de mi cantón, lo podría tener? Es otra posibilidad que hay. ¿Ya? Entonces, lo que quiero con esto plantear es que tener claro ustedes cómo se hace el cálculo, pero lo que pase realmente allá con los pies en la tierra es donde yo tomo decisiones. Por eso yo les pregunté a ustedes ahora en la clase pasada, ¿cuál es la frecuencia de recolección en su casa? ¿Sí? Todos me dijeron que era 2 veces a la semana. Y yo soy una vez. ¿Sí? Y Paraíso sé que es 2 veces a la semana. Y Oramuno 2 veces a la semana. Y Cartago 2 veces a la semana. Y lo tuvo una vez. Cuarco lo tiene una vez. ¿Sí? No sé los demás compañeros
en qué cantón viven, cuál es la frecuencia. ¿Quiénes viven en San José, por ejemplo? Profe, en Tibás son 2 veces también por semana. En Tibás son 2 veces, es correcto. ¿Qué dirá la gente de Guanacaste? La gente del sur, la gente de Los Ángeles, de Los Santos, los que viven en Los Santos, ¿cuál es la frecuencia? 2 veces por semana, 1 vez por semana. ¿Ya? Y mire que hay que establecer en este caso estamos recogiendo residuos, todo, estamos recogiendo lo valorizable, estamos recogiendo lo orgánico y lo otro. Lo estamos recogiendo junto. ¿Sí? En un momento dado, sí, le escucho. En Desamparados tengo como una vez a la semana para lo que va para el relleno y una vez para la parte como de reciclables y así. Ok. Entonces, ¿qué está yendo de Desamparados al relleno? Me imagino que lo orgánico y lo otro, ¿cierto? Porque lo valorizable se está quedando para ello recogerlo con otro esquema de recolección que también se le hace un análisis de cuál sería el vehículo. Ya el vehículo recolector para reciclable no es un vehículo compactador. Lo vieron ustedes en Juan Viñas, que es un vehículo diferente. Se tiene. Entonces, mire que todas las condiciones van cambiando. Desamparados es una condición diferente. Aquellos cantones que estén realizando recolección separada, no debiera estar haciendo recolección 2 veces para los residuos ordinarios. Llamémoslo así, los ordinarios todo y los valorizables otros. ¿Sí? Considero yo que, En Tibás dígame. 2 veces a la semana y tenemos la recolección de reciclables que pasa 2 veces al mes, o sea, una vez cada 15 días. 15 días, correcto. Pero hace 2 veces lo otro. Sí, exacto, aún así hace 2 veces a la Y semana. mire que Desamparados hace uno. A ver, ¿a cuál de los dos le sale más barato el sistema de recolección de los residuos ordinarios? ¿Le sale más barato a Desamparados? ¿Le sale más caro? ¿A quién? A Tibás. Y ahora que estamos en este diálogo, ¿cuánto paga por el servicio de aseo en Desamparados quien vive allí? Ya que me dijo que en Desamparados. ¿Cuánto pagan ustedes como? No, no estoy segura. Ok, es un ratico que puedes consultar a tu papá, a tu mamá. Y la compañera de Tibás, ¿cuánto paga por el servicio de recolección? Porque le deben de estar cobrando por el valorizable y el otro. ¿Sí o no? O no le debieran de estar cobrando por el valorizable. ¿Quién me dice algo? Escucho. A ver, ¿qué piensan ustedes en caso de que usted sea una gerente o directora del sistema de aseo de Desamparados o Tibás? La compañerita de Tibás sabe cuánto le cuesta el servicio de aseo. No, profe, justo estaba hablando aquí con mi papá y no sabemos porque nosotros alquilamos, entonces toda la parte de Lo impuestos paga, y lo eso paga lo paga. lo paga el dueño de la vivienda, correcto. Exactamente, sí. Pero de todas maneras, usted internamente lo está pagando en el alquiler. Él se lo Sí, está cobrando exacto, de ahí se todas paga. maneras. Le está cobrando el alquiler, están cobrando los servicios. Me imagino que la energía sí la pagan ustedes, supuestamente. Sí, la electricidad y el agua sí se paga ¿Por por qué? aparte. ¿Por qué la electricidad y el agua se paga directamente? Y los residuos sólidos no se pagan directamente por la vivienda. ¿Cuál es la Profe, yo me condición? imagino que la electricidad y el agua claramente es por el consumo, dependiendo de las personas y la cantidad que uno consuma. En cambio, los Claro, residuos es como un monto fijo, o sea, es un impuesto. Siempre sí, es lo mismo que se paga. correcto. ¿Sabe qué pasa? Que el impuesto de los residuos sólidos se paga por el impuesto territorial. Imagine que en Barco usted paga el impuesto territorial y hay veces nos quedamos todo un año sin pagar el servicio de aseo, porque se paga con el impuesto territorial, que se debería pagar cada trimestre, pero a veces nos vamos el año sin pagar y lo pagamos en el año al final un bombazo de plata. Entonces, miren el esquema. En agua potable,
y aguas residuales porque hay un micro medidor o un hidrómetro. En la energía porque hay un medidor. Y haciendo un poco de bully, me he podido pagar el servicio de JC porque lo hackearon. Entonces no hay servicio vía internet para pagar a JC. Voy a tener que ir a la oficina, llevar la plata allá en cash para pagarles. Miren dónde llega el fenómeno ahora en este momento. Yo no le he podido pagar porque voy a pagar vía internet y no sirve no sirve la página. Ok. Entonces miren que en este caso, hoy por hoy se van a dar cambios en el sistema de calcular este tema de los vehículos, ¿sí? Y establecer frecuencias de recolección. Yo no lo veo lógico que Tibás haga 2 veces a la semana para recoger los ordinarios. Mire que si lo reciclable anda por los lados de un 30%, ¿sí? Ya hay un número interesante que se bajó, que se iba en todo ese volumen, ¿cierto? Entonces, los invito para que tengan ese tipo de claridad. No es tan importante el aprenderse de memoria el cálculo, sino tener muy claramente del análisis claro de la condición propia que se está dando. ¿Sí? Sí, tengo por ahí un video donde se recoge la basura, un día se recoge una, un día se recoge otra y así sucesivamente, en un municipio en México, porque hay un esquema de reciclaje válido y hay un esquema de separación válido. Sobre todo, no es de reciclaje, es la cultura de separar. Si nosotros separáramos en nuestra vivienda las 3 cosas y hubiese un esquema de recolección, las situaciones cambian totalmente. ¿Sí? O sea, si la comunidad se organiza y dijera, señor alcalde, aquí está la basura orgánica, aquí está la otra basura y aquí está la basura valorizable. Por favor, recójala. Por favor, recójala. Y cóbrenos. Y haga un manejo eficiente y ambiental de los residuos. ¿Sí? Póngase las pilas en ese proceso. Maricel. Profe, que ahí es como eso, la comunidad, porque digamos, la Moni de Zampa lo que hace es como que regala composteras, o sea, como que la gente tiene que hacer nada más como un curso y la Moni da las composteras, obviamente para reducir lo ordinario, ¿verdad? Lo orgánico. No todo el mundo se anima como a hacer compostaje, entonces es esa parte como lo difícil de que la comunidad se involucre. Pero mire, Maricel, si lo está haciendo es porque la gente se ha venido vinculando, ¿cierto? Pienso yo que ha ido tomando conciencia y se vincula. Entonces, el municipio lo que está pensando a futuro es lo siguiente: a ver, ya tengo el 50% de las viviendas que me están teniendo el compostero, ¿sí? Y entonces ya dice la municipio, ¿yo por qué no monto un programa, un plan de recoger esta basura orgánica y comienzo yo mismo a tratar de tratarla? Me consigo una empresa privada que me haga eso. Es que mire que lo que vimos en Abonos Vivo es la visión de empresarial y de emprendedora, de decirle, apuntémosle a esto como empresa privada. El sector público parece que no es capaz. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me queda la pregunta para Maricel, ¿cierto? ¿Usted tiene compostera en su casa? Sí, profe. Bueno, entonces esta es una de esas y puede haber mucha más gente que se ha ido montando. O sea, mire que ese esquema, yo estoy completamente convencido que si nosotros a los municipios le atendemos esa acción, porque no lo está haciendo solamente Desamparado, me parece que el Belén lo viene haciendo ya hace años y otros cantones también ya lo vienen haciendo. El Huarco empezó hace poco, no sé si les dije que aquí comenzamos, aquí donde yo vivo, vino el MUNI, la MUNI, que por cierto es una ingeniera ambiental, me dijo a mí que si había interés, y no, el interés mío ya está hecho, lo que pasa es que yo no puedo mover la gente, yo le hablo a algunos que son conocidos, háblele a la administración del condominio, que para eso le pagamos para que haga cosas con nosotros y nos obligue, y entonces empezamos, y entonces nos capacitaron como a 15 y ahí estamos llevando como 15 casas de 163
y nos prestaron, nos tuvimos que firmar un contrato y todo ese cuento, porque a cada casa nos dieron un depósito para echar la basura orgánica y llevarla a la compostera, que también la trajo la MUNI, y el callo, y ahí está la compostera, y ahí está la serrín de madera, y cada uno lleva allá y lo está echando a la compostera y le echa la serrín, en ese caso. Entonces, mire que eso es un proceso, ¿sí? En los videos que les dejé a ustedes de mirar, en este caso por ahí ahora más adelante vamos a mirar, les dejé en la clase anterior, ahí hay una experiencia colombiana de un loco compañero mío, colega, y ya está haciendo en los municipios de sistemas de compostaje con aireación forzada, ¿sí? O sea, una de las cosas que yo haría en Pérez León, no he tenido la oportunidad de ir personalmente a ver eso, de que podría empezar, tratar de buscar, porque es una gran cantidad de materia orgánica, trabajaría con aireación forzada. Con la aireación forzada, el tiempo de generar las fases del compostaje son más cortas. Entonces el compostaje está en menos tiempo para poderlo ya mercadear. Ok, entonces, este tema de los sectores, subsectores y de determinar la cantidad de vehículos y todo eso, lo planteo porque yo he conversado mucho con algunos no colegas, básicamente me parece que hay como dos ingenieros ambientales que trabajan en algunos municipios en este tema, y ellos dicen que ellos encontraron los vehículos ya dados ahí, unos viejos y unos nuevos, y las rutas ya están dadas y que pues, en cierto momento él no lo ha planteado en valorar esto. Hicimos una tarea con uno de ellos para hacer rutas y nos fue muy mal, que no nos colaboró. Entonces, bueno, pero es otro paseo. Entonces voy a compartir para que continuemos el tema. Y dejamos acá en este caso. Y lo que quiero con ustedes es que por favor revisen este ejemplo, ¿sí? Está desarrollado, ¿sí? Este ejemplo llegó a esto mismo. Llegó a este mismo que el sector comercial es 48 y el sector residencial y el sector comercial tiene se hace dos recolecciones, aquí tiene, y el sector residencial, de acuerdo a las condiciones de la 106. Entonces, la pregunta que queda aquí, la zona comercial por ser un bajo factor de carga, ¿qué se puede hacer para aumentar ese factor? Y en la zona residencial se posee un alto factor de carga, ¿qué se puede hacer para bajar este factor? ¿Sí? Entonces, aquí está realizado el ejercicio. Entonces, los dejo a ustedes para que vean a ver cómo puede mejorarse. ¿Ya? Estamos haciendo ejercicios hipotéticos con información sacada de la bolsa, pero ¿cómo pudiéramos? Yo no he podido con ningún personaje de acá. Yo le fui a hablar al de Cartago y me sacó por un volado. Me dijo, no, yo esos datos yo no los tengo así como usted los pide. Y entonces me tuve que quedar callado porque yo decía, entonces los carros los tienen aquí de acuerdo a lo que ellos hagan. En el Guarco tampoco, porque me he encontrado con personajes de otras profesiones. El de Cartago es un ingeniero en construcción que lleva 20 años allí en el mismo tema. El del Guarco no es un profesional, por decir algo. Bueno, entonces en este tema todavía no hay un interés a nivel de los municipios. Okay. No hemos conseguido planes, bueno, hablar la posibilidad ahora en un trabajo, creo que algunas compañeras que están en algún trabajo final, hay unos que están en Tibá, no es algunas, y otras están en Paraíso. Además, no sé si aquí hay alguna compañera del proyecto de Paraíso, no sé si ya pudieron empezar. Quisiera que me dijera, sí, profe, ya empezamos, gracias a Dios. Bueno, entonces planteo que ustedes hagan esta revisión de este ejercicio 3 para que miren los datos que les estoy dando. Estoy calculando el número de habitantes. Aquí les cambié la película. Digo que también el tamaño de los sectores y sus sectores, y digo que tengo tantas hectáreas totales, tengo tanto en el comercio, tanto en el residencial, doy la densidad de población y doy la producción per cápita, ¿sí?
Y por aquí establezco que estoy diciéndole que es de 12 yardas, ¿sí? Y que la zona comercial son 2 veces por semana y la residencial 1 vez por semana. Entonces, y de lunes a sábado. Y un viaje. Mire que ya no dije 2 viajes, sino 1. Que puede ser la condición muy clara en Costa Rica, porque los rellenos unitarios por los sí quedan lejísimos, casi todos. Si el único que queda cerquita de Cartago, de Oriamuno, del Guarco, de Paraíso y aún de Turrialba, y el caso también de Alvarado, ahí hay 6 cantones que quedan muy cerca del relleno de Cóncavas que quedan en Paraíso. El que más lejos queda puede ser Turrialba, por decir algo. ¿Sí? Y también queda la pregunta del millón. ¿Todo cantón debe tener su relleno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Todo cantón debería tener un sistema de compostero? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mire todo lo que puede darse. Pueden hacer asociaciones los municipios para tener un relleno. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Podrían asociarse los municipios para generar un sistema de tratamiento de los residuos orgánicos. ¿Sí o no? Podrían asociarse los municipios para tener un sistema, un centro de acopio ya grande con la asociación de municipios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, mire que en esto hay muchas variables y muchas formas de darle solución al problema. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en agua potable se puede, en aguas residuales se puede tener soluciones conjuntas entre municipios. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, no se da o sí se da. ¿Ok? Entonces les dejo ya acá este caso y me voy a hacer la presentación, a continuar con el tema que tengo para este caso. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir lo que tengo y me voy a buscar la nueva presentación. ¿Ok? Voy a compartir. Tengo entonces esta presentación donde tenemos determinación de los límites de sectores y subsectores. Vimos que ya estuvimos, voy a ponerla que quede completamente. Ok. Entonces ya están definidos los sectores y subsectores. Entonces, ¿cómo se determinan los límites? Hay que se plantearse una diagramación. Hay reglas comunes de diagramación. Hay procedimiento. Hay un ejercicio. Hay evaluación de rutas, implementación de rutas y ejercicios. ¿Ok? Determinación de los límites de los sectores y subsectores. Mire que ya el sector 1, que pertenece al vehículo 1, tiene 40 hectáreas, tiene 20 hectáreas, tiene 120 el subsector tiene 12, 10, en el otro caso el sector tenía 40 y el subsector 20, en el otro caso el sector tenía 20 y el subsector 10. ¿Ok? Y nosotros queremos establecer cuál es el límite de cada sector según las áreas que nos dieron los cálculos y cuáles son los límites para yo establecer que ese subsector 1 lo delimito y le hago el diseño de la ruta. Así es el planteamiento. Entonces, una vez determinado el tamaño, ¿qué es lo que hacemos? Área de sectores y subsectores, debemos determinar los límites de estos mismos, utilizando un mapa de la ciudad actualizado en una escala posible de 1 en 5.000. Google, la escala es muy amplia y entonces no hay detalle. Aquellos que nos gusta bajar planes de Google.
el Google Maps o todo ese cuento. Ustedes en SIG, por ejemplo, pueden manejar diferentes escalas. Sí, yo pienso que en el curso de Jorge de interpretación de planos, ahí se establece cuál es la escala del plano, ¿sí? Y pasa lo mismo. Caso que ustedes vieron cuando vieron EPANE, los dos cursitos, las dos clases de EPANE, por ejemplo, en ese caso. Entonces, la escala es importantísima. Esta es la escala ideal para uno tener una visibilidad y uno poder ver con mayor detalle las características de toda una malla urbana, que muestre vías, calles y avenidas. ¿Cuál es el sentido de la avenida? ¿En qué sentido van las avenidas y en qué sentido van las calles? Jóvenes, ¿las avenidas en qué sentido van? La avenida Primero en San José va de dónde a dónde, según las coordenadas, en norte a norte, en este a oeste, ¿cómo es la cosa? A ver, De este a oeste, ¿no? la avenida va de dónde a dónde, De este a oeste. de este a oeste, avenidas de este a oeste, las calles de norte a sur, ¿ya? Y yo creo que ustedes ya están entrando un poquitico en la nomenclatura que es número, los números, no del árbol tal como dicen aquí, de la antigua casa yo no sé de quién, sino que ya se están dando la avenida tal con la calle tal, ¿sí? Y el número de la casa, que es un esquema de nomenclatura. Yo que ya usted me imagino que se mantienen ya el famoso el famoso, ¿cómo es que se llama? Cuando uno va a un sitio y no sabe para dónde va y le dice ahí al Waze para que le diga cómo va. ¿Sí? Y a veces lo manda por unas extramuras y una cosa no sabe uno si va a salir o no va a salir, pero bueno, siga porque si no, está perdido cuando usted asuma el Waze. Cuando usted se vaya con el Waze, usted está perdido. ¿No se han sentido así o no? No les ha pasado a los que manejan. La regla común para la determinación de los límites es utilizar dentro de lo posible las vías, en el caso nuestro, avenidas y calles. Eso es lo más normal. Vamos a establecer el subsector 1, 2, desde la avenida tal, ¿sí? Hasta la avenida tal, entre calle tal y calle tal. ¿Ya? Es una forma, cuando yo tengo un buen sentido de nomenclatura. Y es una malla urbana regular. Pero a veces llega uno que llega y aquí se encuentra la quebrada tal, ¿sí? El caño tal, y a veces dice vía hasta tocar que o qué, vía hasta tocar con cerca. ¿Ya? O sea, sigue ya el lote, por decir algo. Entonces, todo esto depende de mi planteamiento de planificación urbana, avenidas y calles y barreras topográficas, ¿sí? Para establecer de que yo tengo un subsector de 10 hectáreas y lo debo delimitar, y tengo un sector de 20 hectáreas y lo debo delimitar. ¿Con qué fin? De tenerlo bien mapeado, ¿sí? El sector bien mapeado, los sectores respectivos de ese sector bien mapeados, identificados y estableciéndole las condiciones de vías, calidad, estado de vías, ancho de vías, las avenidas cuáles son, las calles cuáles son, condiciones topográficas, y entonces tengo una real estado de mi ciudad donde yo voy a prestar el servicio de aseo. O sea, debe haber una muy buena información, de tal forma que el que planifique lo haga teniendo, teniendo en cuenta todos esos puntos. Una vez establecido, delimitando todo el sector y su sector, entonces yo lo que hago es, bueno, ¿desde dónde voy a empezar a recoger la basura? ¿Dónde está el plantel donde el carro duerme?
Entonces, tomo decisiones. Bueno, a partir de cuál calle con la avenida tal voy a empezar a hacer eso. Entonces, todo esto es importantísimo valorar. Por eso la información es vital. Por eso dicen que el que tiene la información tiene el poder. Por eso los hackers tienen el poder, porque tienen la información. Todo un buen municipio, hoy por hoy, debería manejar una información muy clara del contexto de mi cantón, de mi cantón. A ver, ¿dónde estoy parado yo como alcalde? ¿Dónde estoy parado yo como el gerente del acueducto? ¿Cómo yo estoy parado del gerente del alcantarillado? ¿Cómo está mi cantón con la información que tengo en el caso de residuos sólidos? ¿Cómo está la película? ¿Sí? Hay veces he conversado con algunos amigos que muy especialmente con los de Cartago, que a veces son amigos y otras veces son enemigos, porque ahora me encuentro un gerente de agua, un gerente de aguas residuales y un gerente de residuos sólidos, ¿sí? Y un gerente de la parte de vías, obras públicas. Me han dicho, en Cartago es una cantidad de caciques, yo no sé cuáles son los que trabajan. Y entonces, yo ya a veces le pregunto al de aguas cuánto es el catastro de usuarios, cuántos son los usuarios que tiene de acueducto. Voy y le pregunto al de aguas residuales cuál es el catastro de usuarios de alcantarillado sanitario y voy y le pregunto al catastro de usuarios de residuos sólidos y todos tres me dan diferentes datos. ¿Ya? O otros me dicen, son más o menos tantos, más o menos tanto, más o menos tanto. La respuesta, cuando me dicen más o menos tanto, entonces, usted el dinero que recupera es más o menos tanto. Y esa información usted la da al alcalde y el alcalde le come cuento. No, alcalde, son más o menos tantos. Más o menos tanta dinero se puede recoger con esta tarifa nueva que estamos implantando. ¿Ok? Porque no tenemos la información, no tenemos la información. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son esas barreras topográficas? Ríos, quebradas, vías principales, con el propósito de evitar pérdidas de tiempo en cruzar estas barreras y vías. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, bueno, no pasa mucho acá en Costa Rica porque casi todos los municipios tienen una quebradita o un río que pasa por la mitad del pueblo. Y uno encuentra que los han tapado, ¿sí? Y entonces no se sabe por dónde está el río en la quebrada, entonces ahí no hay ningún problema, ahí no hay ninguna barrera, ¿sí? Entonces Cartago es uno que está pasado por una quebradita, de que va de oeste al este, ¿sí? Y está tapada casi en todo su porcentaje. Solamente se ve destapadita por allí cuando uno va por Agua Caliente y todo ese cuento por ahí. ¿Sí? Aquí los que conocen, pues los que por aquí hay una quebrada por aquí, por el colegio Miravalles y todo ese cuento, y todo eso está tapado por el té. Aquí arriba, el té, todo eso está tapado y hay una quebrada por allí. Pero bueno, el tema que les digo es que somos muy guapos de tapar las quebradas y por eso nos inundamos cada rato. Pero bueno, entonces aquí el tema es este, de ver desde el punto de vista mapa que hay. Y ir a recorrer y conocer, hay que conocer, hay que conocer, hay que caminar, hay que asolearse y mojarse para mirar cómo es la recolección en verano y cómo es la recolección en invierno. Ver el vehículo trabajando, ver el vehículo ya elegido, tipo de vehículo, la carga del camión, ¿sí? ¿Cuál es los años del vehículo? Que se encuentran unos vehículos de 10 años trabajando y se mantiene más en el taller que trabajando. Okay. Entonces, esta es una de las cositas. Asimismo, esta regla facilita la identificación de los sectores y los sectores y a los choferes de los camiones compactadores. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos diseñando un esquema de recolección para que otra persona la ejecute. ¿Sí? Cuando uno implementa algo nuevo, muy bueno, pero cuando uno encuentra algo implementado y cambiarlo, es casi imposible en el medio latino, porque a nadie le gusta cambiar el modelo de hacer las cosas. Y este grupo de choferes y recolectores es muy difícil, además de que es un trabajo bien bravo. Sí, sobre todo para los recoles, no tanto para el chofer, sino para los recolectores. Entonces, aquí lo que se tiene la visión desde el punto de vista de ingeniería es que es mejorar
la forma en que se realiza eso. Realizar link con video, recolección de basura en zonas urbanas. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Por aquí hay uno. Si quiere, miremos este video. Voy a tratar de mostrarles este video para que lo miremos, que es cortico. Voy a compartirlo. Damos sonido. ¿Tiene sonido? Chicos. Sí, profe. Gracias, gracias. Me gusta a mí en lo particular es el contacto con la gente, ¿no? O sea, pasas por las calles y la señora que te dice, hola, buenos días, joven. Ahorita empezamos a recolectar, se puede decir que casa por casa. Nosotros recolectamos de las dos basuras, es orgánica e inorgánica, porque tenemos el camión de doble compartimiento. De la inorgánica, pues separamos lo que se recicla. Eso es para ayudar a los peones que no tienen salario alguno, no tienen. Recolectamos de las dos basuras, el camión de doble compartimiento. De la inorgánica, pues camión de doble compartimiento. Lo voy a parar ahí, ¿por qué? Para que tengan claro este fenómeno. Este vehículo es algo especial. Tiene dos compartimientos. Es compactador y tiene dos compartimientos. No sé con qué fin recogen la basura orgánica y separada y todo el cuento, ¿ok? La orgánica puede que la llevan a un sitio de tratarla, pero aquí este residuo acá está completamente, aquí está todo, ¿sí? Y mire que ellos hacen una separación de residuos para ayudarse, dice el conductor. Ponle que lo que le dice el conductor con esto. Compartimiento. De la inorgánica, pues separamos lo que se recicla. Eso es para ayudar a los peones que no tienen salario alguno, no tienen ni un contrato ni nada. Vamos a un centro de reciclaje y ahí es donde lo vendemos. La gente piensa que nosotros tenemos sueldo y a veces nos da la basura de mala gana y a veces dicen, no, pues es que para eso es tu trabajo, para eso te pagan. Mas en cambio la gente no sabe que... Mire lo que pasa, qué caso tan atípico. ¿Sí? Y vieron que un señor le dio propina a uno de los recolectores. Pues no tenemos goce de sueldo nosotros. De hecho, antes teníamos otro camión que no traía el separador. Y pues ahí iba entrando toda la basura junta, pero pues igual se iba apartando lo que es cartón, el PET, el plástico, el aluminio. Pues la gente aquí sí participa muchísimo, ¿eh? Sí la separa. Pues no un 100%, pero sí un 90%. Y pues ya, para nosotros es más fácil, ya nomás va a ser su voto. Hay gente que sí es responsable, nos da de hecho hasta la inorgánica a veces nos dan lo que es el PET aparte, el cartón aparte y el archivo aparte. Y ya lo demás, lo que es la basura, sí nos las dan en una bolsita directamente al camión. Pero sí hay gente que todavía no separa bien la basura y la junta toda en una sola bolsa, tanto como orgánica y como inorgánica. Y pues, al parecer la gente está bien con el servicio. Ok. Mire otro esquema de separación de la basura. ¿Qué opinan?
sea, ellos tenían que reciclar, separar, perdón, para poder pagarse en su sueldo. Ok, aquí hay otro video donde también aparece un joven, un señor que se colocó ahí como voluntario de ver qué era ese brete. ¿Y cómo es esa situación? Los invito a que lo vean. Son 8 minutos. Ok, entonces. ¿Profe? Sí, le escucho. Estaba yo acá pensando y comentando, de hecho, con Roy, que, o sea, con esa recolección de orgánicos, o sea, me parece excelente y de todo, pero siento que es un poco complicada la logística, porque, digamos, si no- porque la mayoría de personas acá trabajan o tal vez no están cuando pasa el camión exactamente, ¿verdad? Entonces no pueden como simplemente echar un tarro con todo lo orgánico, ¿verdad? Y que no lleve bolsa ni nada así, sino que supongo que deberían de sacarlo como en una bolsa y así. Entonces, que cuando llegue al lugar habría que abrirlas o alguna forma de deshacerse de esas bolsas, ¿verdad? Porque, digamos, por ahí en el video las personas estaban como esperando el camión afuera, ¿verdad? Con los tarros y de todo, entonces directamente pasa al camión los orgánicos. Pero, digamos, en el caso, no sé, como el de Juan Viñas que usted nos presentó la vez pasada y así, o sea, cómo se trabaja esa recolección de orgánicos para que sea lo más fácil posible, tal vez. Sí, lo orgánico, en lo orgánico en Fampiñas es, la gente está separando en bolsas, está echando en bolsas valorizable y está echando en bolsas el orgánico, pero y a ese orgánico no le está echando en Fampiñas la otra, ¿cierto? Esa parte de productos de que no son ni valorizables ni son orgánicos. Entonces, ahí hay tres cositas diferentes, ¿cierto? Entonces, el orgánico, la MUNI aquí plantea, bueno, ya yo estoy recogiendo orgánico y dice, voy a ir 2 veces por semana, por decir algo. ¿Por qué lo hace 2 veces por semana? Para efectos de que no se le ponga fea la basura en la casa, ¿sí? Pero que sea orgánico. O sea, la labor que se plantea es que sí sea orgánico. Mejor dicho, vuelve y aparece el fenómeno cultural de decir, bueno, si yo apeché ese proceso, pero la MUNI realmente sí me viene a recoger 2 veces la semana la basura orgánica, ¿sí? Porque la valorizable por efecto no debe tener ningún olor porque nos están pidiendo que lávela y séquela. Y 15 días puede uno guardar ese volumen. Pero ya el orgánico sí plantea una situación de manejo con mayor claridad, ¿sí? Y pasa eso. Esa es como la situación que yo veo. Vea, por ejemplo, los que viven ustedes, los que viven ahí en Desamparados, por ejemplo, y los que viven en Tibás, bueno, Desamparados es una vez a la semana, pueden estar viendo, bueno, cómo se pone la basura orgánica y la otra en una semana en mi casa. Pues yo tengo la basura mía orgánica, por ahora ya no la orgánica, ya no tengo la orgánica, tengo una gran ventaja, pero primero tenía la orgánica y la otra. Y yo ponía aparte lo valorizable. Y se me quedaba toda la semana. Bueno, no sé, es que es otro paseo, que vivo en una condición diferente donde yo llevo la basura a un depósito ahí en el condominio. Pero primero que no vivía en un condominio, tenía que tenerlo en la casa, porque el carro pasaba por frente de la casa. Entonces también, porque yo he vivido casi toda la vida aquí en Huarco, y entonces se quedaba la basura ahí, lo que era toda, porque no había ni valorizar, no había cuestiones de a uno llevar a un centro de acopio o alguna cosa hace como 20 años, y entonces todo era en la misma bolsa, y una vez a la semana. Entonces, no sé hasta dónde ustedes sientan eso, porque es que también es un proceso cultural de decir, bueno, yo no voy a bajar la basura aquí 7 días aquí en la casa, ¿por qué no me la recoge 2 veces a la semana, cierto? Yo pienso que las municipalidades toman esa decisión de no tener quejas, de que es que la basura en mi casa se pone a huele maluco y todo ese cuento. Entonces, por eso la recogen 2 veces a la semana. Esa es una de las condiciones que yo considero se da. Pero, como usted me dice Melanie, ¿cierto? Es tu nombre. Sí, profe. Pienso de que 2 veces a la semana recoger lo orgánico es válido. Pero Melanie, sí, pero tiene que darse puntualidad. El municipio tiene que hacer eso permanente, todas las semanas, constantemente, días festivos. Aquí, por ejemplo, los festivos los lunes, el vehículo viene. Que a mí me recogen los lunes y para de contar. Y el vehículo viene festivo, llueva, truene.
No ha pasado que no venga. Entonces eso es lo que yo... Sí, exacto, eso también estamos diciendo, como que tiene que ser demasiado puntual, porque ya con un día que no pase, se pone feo, ¿verdad? Y empieza a haber Sí, olores sí, y sí. se puede humedecer y demás, ¿verdad? Entonces, me parece que la logística de una recolección orgánica es como mucho más complicada, eso es lo que me refería. Es que yo no es que sea partidario del sector privado, jóvenes, pero a veces pienso que es bueno, porque es que el sector privado yo lo puedo obligar a que tiene que cumplir. Pues si yo le doy un contrato y pago por un contrato, yo lo puedo exigir que tiene que hacerlo bien. ¿Sí? Y cuando un privado se Sí, sí. pone en el proceso de recolección de residuos orgánicos es porque se va a comprometer a tratarlos y a disponerlos adecuadamente. Pero ese señor de Abonos Vivo dice, si a mi municipio me dice, puede recoger la basura orgánica, lo vamos a contratar para que recoja la basura orgánica de este cantón, lo que se pone a pensar es que él tiene que hacer todo. Tengo que recogerla puntualmente y tengo que tratarla puntualmente. ¿Sí? Algo que el municipio le queda cuellón, le queda pesado. ¿Por qué? Porque nunca lo ha hecho y no es casi que yo digo que el municipio es el responsable de prestar el servicio público, pero no le dijeron que lo haga usted. No, usted puede hacer una cosa diferente que usted se libre de eso. Y por eso se forman las empresas, estas empresas allá. Por eso se forman. Y por eso el sector privado entra a meter en ese caso. Yo tengo experiencia en Colombia, colegas míos que asumieron el acueducto y el alcantarillado de un cantón y negociaron con la municipalidad la forma del pago, hicieron un contrato y todo aquello. Y las veces que he ido a Colombia no me han dicho que les ha ido mal. Y eso es una forma de la ingeniería echar para adelante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Todo esto es en este momento, es en el momento para ustedes que están en este semestre ya pensando en una práctica y un trabajo de grado, creo que ya ustedes tienen luces de decir, hombre, ¿por dónde me voy yo a hacer una práctica y por dónde me voy yo a hacer un trabajo de grado? Y una práctica profesional y un trabajo de grado puede unirse, tener unos buenos objetivos en la práctica que sean iniciales a un trabajo final de grado. Y mire que la práctica y el trabajo de grado están en el último semestre en esta malla. ¿Ya? Y algunos estudiantes la hacen la práctica en el noveno. Y a veces hacen un tema de que la práctica es la base del trabajo final, porque el trabajo final lo hacen en el último semestre. ¿Ya? Desde ya les digo eso que lo piensen. ¿Qué es el concepto de diagramación? Es la segunda etapa del diseño de rutas. ¿Cuál fue la primera? Delimite. ¿Sí? Consiste en desarrollar una ruta o recorrido para cada subsector. Tengan claro que cada subsector tiene una ruta, que se realiza 2 veces a la semana, ¿sí? Que se realiza una vez a la semana. Depende de esos factores que yo lo he planteado. De manera que permita que cada equipo llevara a cabo el trabajo de recolección de basura con una menor cantidad de tiempo y recorrido. Entonces, a partir de esa muy buena de sectorización y esa diagramación, yo tengo que ese recorrido lo hago en el menor cantidad de tiempo y también un menor kilometraje. A mayor kilometraje yo recorro más, me demoro más tiempo y gasto más plata y más combustible. Me sale más caro. Si yo la recolección de subsector lo puedo hacer en 2 horas con un número de kilómetros tal, y yo puedo hacer diferentes escenarios para ver qué pasa. ¿Sí? Y esto se convierte en un concepto de prueba y error. Diseño esta ruta, la pruebo. Diseño aquella otra y la pruebo. ¿Pruebo qué? Tiempo, combustible, deterioro de vehículo, todo aquello. O sea, el ingeniero se pone en la tarea de mirar cuestiones técnicas, operativas, económicas y tarifario y financiero. Sí, ¿qué es el término tarifario financiero? Tarifario es que yo tenga una tarifa de que me pague los costos directos, también los indirectos, y que quede
para mi ganancia y que quede para inversión. Si soy un municipio, no estoy buscando ganancia, pero sí que quede para que se sostenga, se mantenga, que sea un proyecto sostenible y sustentable. Así sea municipio. Para mí tiene que ser sostenible y sustentable. Aquello que sea subsidiado, llega un momento dado que se le acaba el subsidio por X o Y motivo y va al traste. ¿Sí? Entonces, toda esa información hay que manejarla y hay que tenerla muy, 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 muy clara. Por eso a veces uno pregunta, dígame cuáles son los indicadores de su servicio de agua potable, cuáles son sus indicadores de aguas residuales y cuáles son sus indicadores del servicio de aseo. ¿Cuáles son? ¿Sí? Muéstrame la planilla. ¿Cuánto personal administrativo, gerencial y operativo tiene usted? A ver cómo es la película. ¿Cuántos trabajadores usted tiene? ¿Cuál es el número de colaboradores que usted tiene por producir un metro cúbico de agua potable? ¿Cuánto es el número de colaboradores que usted tiene para recoger y llevar al relleno una tonelada? ¿Cuál es el indicador? ¿Ok? Llevar al cabo de diagramación se necesitan los siguientes datos. Entonces, más datos de información del gerente de aseo. Lugar de parqueo del vehículos recolectores, llamado aquí plantel. Lugar de disposición final. Sentido de circulación de las vías. Hora de mayor cantidad de tránsito y situación de congestión. Ya Cartago, con todo el respeto que conozco, en todos los días no se puede estar en la zona central de Cartago, comercio. No hay dónde parquear, ¿sí? La gente tampoco tiene a dónde cuando llueve, dónde escamparse. En fin, todo es un caos, un caos. Y para pasar una calle de un lado a otro hay que sacar bote cuando, hay que llevar botas cuando llueve. En fin, todo es una condición. Y la basura que pasa por todos esos caños es cantidades y todo ese aquello. Aquí todos los días, casi todos los años se inunda la plaza de mercado de Cartago. Y les parece, los periodistas les parece eso muy jocoso poner un video y poner la gente, poner un video y que la basura está pasando, saliendo de la plaza de mercado, nadando en todo ese cuento. Y todos los años pasa lo mismo. Topografía, también importantísimo. Vías servibles y vías no servibles. ¿Cuál es el estado de las vías en verano y en invierno? Tipo de trazado de rutas. Mire, toda esta información que yo debo tener para yo diagramar la ruta de un subsector. En cuanto al trazo de rutas de recolección, existe por lo menos dos tipos de las rutas que se describen a continuación. Entonces, un diseño de recolección se llama peine. Recolección de ambos lados de la vía a la misma hora. Se recorre solamente una vez por cada vía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy con el vehículo recolector y estoy recogiendo a ambos lados de la vía. Y con una sola recolección, recojo, valga la redundancia, lo que se saque de la comunidad que está en esa vía, calle o avenida. ¿Ya? Otros lo llaman doble peine. Recolección, un lado de las vías, se recorre por lo menos 2 veces por cada vía. Pues el vehículo va por un lado recogiendo de ese lado y tiene que después hacer el recorrido por el otro lado. ¿Por qué parece? Por características de la vía. Cuando una vía es de doble sentido en tránsito y es muy circulada, hay que hacerla así. Pero si es una vía que a veces no tiene sino de un solo sentido, también puede ser de un solo sentido, y no muy circulada, pues lo hago al lado y lado. ¿Cuál es el ancho de una vía normal en Costa Rica? A ver ustedes qué piensan.
Profe, yo creo que la mayoría son de 2 carriles. 2 carriles, ¿cierto? Entonces, todavía mínimamente tiene una distancia, un ancho. ¿Cuál es ese mínimo ancho? Ya que usted me hace esa aclaración, ¿cuál es el mínimo? De la vía, del derecho de vía. Del orden de 7 metros. Unos hablan, hay vías menos. Para que tenga 2 carriles, el carro mide de ancho aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto mide un carro de ancho? Deben de caber 2 carros. Entonces, ¿serán qué? 3,5 metros, 4 metros. Por ahí va. Entonces, el ancho mínimo, perdón, no son 7, sino alrededor de ¿qué? 2, 2, 4, 3, 5. Por ahí anda. De que puedan pasar 2 carros a la vez. Una en un sentido y otro en otro sentido. O que me pasó por un lado o algo por el estilo. ¿Ok? Y después debe tener, después de la vía, aparece un cordón de caño. Cordón de caño, no caño. Una cosa es cordón de caño y otra es caño. Les voy a dejar esos 2 nombres para que ustedes digan, pero profe, porque habla cordón de caño y caño. No sé si ustedes me lo distinguen. El cordón de caño es la que permite que uno ingrese fácilmente a la acera y que un carro también se pueda subir a la acera y entrar a la casa. Pero no caño donde hay que hacerle un puentico para que yo pase, una persona pase y el carro también pase. Eso se llama un obstáculo vial. Entonces mire que está la calle, está ojalá un antejardín, cordón de caño, un jardincito, la acera, ojalá un jardín, la cochera y la casa. ¿Ya? Hay veces está solamente, lo mínimo que uno busca es que se tenga la calle, cordón de calle, de cordón de calle, algo de jardín, ¿sí? La acera y un sitio para uno parquear el carro fuera de la casa, como una zona libre, donde a veces colocan jardines o se coloca la cochera y después la casa, ¿sí? Pero aquí nosotros de una vez pasamos de la calle, cordón de calle, a acera y plum, vamos a la cochera. Entonces, tenemos esos dos formas, esas rutas, ese trazado. El trazado puede ser peine o doble peine, ¿tá? El primer trazo, que es el peine, se recomienda en zonas de escasa densidad de población, o sea, poblados pequeños. Y por lo mismo, pueden ser áreas extensas. A menor densidad puede haber más extensión, ¿sí? A mayor densidad, entonces puede haber menor extensión y está la comunidad más concentrada. Todo depende de esa densidad de población. El segundo trazo, que es el doble peine, es recomendable para zonas de alta densidad de población y principalmente en zonas comerciales, ¿sí? Que están muy densas, muy juntas. Ya tenemos nosotros también ya unos cantones que tienen una zona comercial muy identificada. Algunos tienen una zona industrial, por ejemplo, Cartago tiene una zona industrial. San José tiene varias zonas de muestra industrial. Y algunos cantones, la zona industrial es los parques industriales, las zonas francas y todo ese cuento que están muy de moda en este momento. Y hay una gran densidad de población, de vivienda, que se tiene también, hay un pequeño concepto de comercial, de pequeños centros comerciales, ¿ya? Que es lo que se está dando en nuestro medio. Entonces, tenemos una densidad comercial en algunas poblaciones y una densidad también de vivienda y de población en otros lados, que a medida que haya más densidad de población, pues aparecen algunos otros servicios, pues aparece el servicio de salud, aparece el servicio deportivo, aparece el comercio y toda esta parte de la vida lúdica y todo eso, y eso es toda la convivencia que tenemos social. Entonces, todo eso debe ubicarse dentro de un sistema de planificación urbana, que planificación urbana se tiene como el ente como que
que regula son las vías, ¿sí? Donde el diseñador toma decisiones, hay vías muy principales, hay vías que se tienen doble carril y separación en el medio, y otras son solamente de vías que tienen solamente el doble sentido. Todas tienen doble sentido, pero un tráfico menos fuerte, menos denso, y así sucesivamente. Y aquí hablan, por ejemplo, de vías nacionales y de vías municipales. Entonces, digamos, la vía municipal es algo complicado, es algo que tiene mucha afluencia de tránsito. Las vías municipales, por lo general, no tienen mucha afluencia de tránsito. Reglas comunes de diagramación. Las rutas deberán tener las siguientes características. Deben evitar duplicaciones, repeticiones y movimientos innecesarios. No debo hacer duplicación, no repita y tampoco haga movimientos innecesarios. Debe completar las disposiciones de tránsito. Me tengo que acomodar a las reglas de tránsito. Debe minimizar el número de vueltas a la izquierda y redonda, a no ser que sea una rotonda, con el propósito de evitar pérdidas de tiempo al cargar, reducir el peligro de la tripulación y minimizar la obstaculización del tránsito. Aquí lo obstaculizan bus y el carro de residuos, recolección de basura. ¿Qué? Porque no tenemos la vía realmente acondicionada para que el vehículo, tanto el bus, se ubique en la parada específica y también esto. ¿Sí? Pero tenemos que jugar con todo eso. Por eso en comercio, recoja de noche. Las rutas con mucho tráfico no deben recorrerse en la hora de mayor tránsito. Entonces, por eso se llama que el comercio no lo haga en el día, hágalo en la noche. Dentro de lo posible, las rutas deberán indicarse, los puntos más cercanos al parqueo deben iniciarse. O sea, la ruta debe iniciarse lo más cercano al plantel y avanzar acercándose al lugar de disposición final con el propósito de disminuir tiempo de acarreo. Entonces, todos esos subsectores, en lo posible, el subsector que yo arranque en la mañana, pues debe estar lo más cercana al plantel, e ir acercándose, ir avanzando de tal forma que cada ratico quede más cerca a la disposición final. Entonces, quiere decir que la segunda ruta va a quedar todavía más cercana que que la anterior ruta que se hizo en las horas de la mañana, y así sucesivamente. Vea que las rutas se repiten, las del lunes se repiten, si son 2 veces a la semana, las del lunes se repiten, los jueves, y si la ruta es martes y viernes, y si la ruta es miércoles y sábado, se repiten miércoles y sábado. Todo depende de la frecuencia que se haya establecido de recolección. En las partes más elevadas debe recorrerse en los inicios de la ruta. Mire que hay muchas situaciones. Puede ser que el plantel puede quedar en la parte baja y la ruta está en la parte superior. Entonces, de pronto se va directamente hasta la ruta superior, que está más alta por topografía, y se empieza a recoger de la parte más alta hacia abajo. Dentro de posible, las vías empinadas deben recorrerse cuesta abajo, realizando la recolección en ambos lados de las vías con el fin de aumentar la seguridad del trabajo y acelerar la recolección, minimizar el desgaste de equipos y reducir el consumo de combustible y aceite. ¿Está? Cuando se usa el trazo peine, recolección de ambos lados de la vía, recorriéndose una vez por día, generalmente es preferible desarrollar las rutas con recorridos largos y rectos antes de dar vueltas a la derecha. O sea, peine, recorridos largos y siempre hacer giros a la derecha. Cuando sea doble peine, que es cuando se dice que recolección solamente en un solo lado, necesitando recorrer al menos 2 veces cada vía, generalmente es preferible desarrollar las rutas con muchas vueltas en el sentido de las agujas del reloj, es decir, a la derecha, alrededor de manzanas, como pasa acá. Entonces aquí hay un modelo, rutas de doble peine para 4 manzanas. Y hay otra de 3 manzanas. Para 4 manzanas, inicia todos los giros buscando que sea a la derecha. Manecillas del reloj. Giro a la derecha y no estoy repitiendo.
Mire que yo aquí comencé a recoger acá y seguí aquí recogiendo acá, recogí acá, recogí acá, recogí acá, un lado, un solo lado, y al otro, aquí estoy recogiendo el otro lado, aquí el otro lado, aquí estoy recogiendo el otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado. ¿Ya? Y aquí es un cuadrante regular, aquí ya no es uno regular. Entonces yo inicio acá, mire, giro, aquí estoy girando, ¿en qué sentido? A ver, jóvenes. A la izquierda, profe. Bueno, ok, aquí tenemos una situación que se pide no se haga. Aquí todo sigue a la derecha, todo sigue a la derecha, todo sigue a la derecha, sigue a la derecha, sigue a la derecha, gira a la derecha. ¿Aquí qué pasa? Otra vez a la izquierda. Otra vez a la izquierda y así sucesivamente. ¿Podría evitarse ese giro a la izquierda? Ya es plantear otro inicio y otra terminación, por decir algo. O tratar de forzar iniciando aquí, terminando acá y forzarlo. ¿Ya? Entonces aquí se genera 2 giros a la izquierda, ¿sí? Y el resto son a la derecha, pero no se está repitiendo pasar 2 veces por un mismo sitio, sino que siempre se está recogiendo cuando pasamos por cada sitio. ¿Sí? Y así todos los procesos. Aquí de 3 manzanas, o también 3 manzanas, y mire la condición que se da acá. Derecha, 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 y hay una izquierda. ¿Ya? Y aquí hay otro que inicia, entonces todo aquí va derecha, derecha, y aquí me parece, aquí hay un izquierdo, ¿sí? Y aquí hay otro izquierdo. Y aquí derecha, 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 y aquí me parece que aquí hay otro izquierdo. Derecha, 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 derecha. ¿Sí? Entonces lo que se plantea es, uno de los casos que dicen, ojalá no tenga que repetir, para que no tenga que volver a pasar por un sitio que ya recogió. Y trate de no tener muchos giros a la izquierda porque son complicados para un carro que puede ser muy grande y que puede tránsito y todo aquello. Y se complica. ¿Sí? Y se complica, vea, aquí son 4 manzanas, 4x4 también. Entonces, dependiendo de ese planito que yo tenga, yo ese sector, ya delimité el sector. Bueno, ahora muéstreme el sentido de las vías. Entonces son vías de doble sentido. Ok, me puedo mover por un lado y también por el otro lado. Paso por un lado y después paso por el otro lado y así sucesivamente. Y hago el recorrido. Aquí no se está repitiendo. Aquí no hay, en estas 4 manzanas, no hay que se repite el recorrido. Y hay un mínimo de giros a la izquierda. ¿Sí? Aquí inicia y aquí termina. Aquí pueden ver ustedes, yo aquí a largo plazo, no, a largo así, mirándolo rápidamente, no sé si ustedes en este ejercicio están viendo que haya un giro a la izquierda. Lo hay. Están viendo bien la pantalla, ¿cierto? Bueno, lo van a ver ustedes cuando revisen el documento, que ya lo tienen ahí en Teams. Aquí en esta primera 4x4 no hay vueltas a la izquierda. ¿Sí? Y aquí, ya ustedes me leyeron, si no leyeran, ¿dónde? Por ejemplo, aquí casi que se recorre, se da inmediatamente uno cuenta que hay un giro a la izquierda. No hay sino uno. ¿Ya? Y es este. ¿Ok? Procedimientos de diagramación. Ya son las 9:20. Dejémonos acá y seguimos la próxima semana si el Señor lo permite. ¿Ya? Estamos, compañeritas y compañeros. Vámonos que se nos fue la clase. Como se dice, que ya estamos en otro fin de semana, ¿cierto? Sí, profe. Compañeros, nos seguimos. Todos ya me enviaron el informe de la tarea 4, que ya estoy mirándole los informes.
Ya les había dicho para que planifiquen su calendario, su agenda. La próxima semana las clases están normales y el jueves es una clase que es de una ingeniera de la Municipalidad de Turrialba. Empezamos a las 7:40 y ella se conecta a las 8, ¿ya? Pero eso es el jueves próximo. No nos ha dicho el ingeniero de el relleno si la charla es a las 3:30 o 4. Parece que lo que veo yo en el chat es que en el grupo de WhatsApp es que se puede hacer el lunes en la tarde, ¿cierto? 3:30 o 4 de la tarde. Ya ustedes han presentado el examen, ¿cierto que sí? Es lo que yo... ¿O estoy perdido? Sí, profe, el examen termina exactamente a las 3:30. Ok. Bueno, así fue la vez pasada. Entonces yo le planteé a Andrea que fuera a las 4 para que ustedes al menos pudieran tomarse en un café o algo por el estilo y desestresarse. Lógicamente que lo planteamos que esa charla, planteamos que no era obligatoria por las condiciones pues, de la programación, pero sí sugiero que estén y también que pues, queda grabada y todo aquello. Pero sí que que se preparen con buena disposición es para la gira del 10. Que mediante Dios nos llueva y podamos estar allí en la gira. Entonces se está haciendo la charla para que la gira sea más ágil. Y parece ser que en la gira la metodología es que nos reparten en 2 grupos y nos llevan para hacer el recorrido del relleno. ¿Ok? Feliz día. Que estén muy bien. Suspendo la grabación. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta Que estén luego, muy profe. bien.